No es mentira, dice. Él creyó que yo no conozco historia. Entonces, no fue, ya me acordé, fue Confucio, lo que le dije es mentira. No, 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 no. No, yo no estoy para perder mi tiempo. Carlos Céspedes, si quiere subir, usted puede hablarme del valor que tiene el libro de Enoc. Hábleme del valor que tiene el libro de Enoc. Es que esto es serio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Oscar Medina. Un placer, don Oscar. ¿Puede poner su cámara? Vengo manejando, no sé si Oh, tengas sí, algún sí. problema. Sí, lo van a bajar. No, así no se puede. ¿A qué iglesia pertenece usted? Voy a una iglesia no denominacional. Soy pues evangélico, cristiano, protestante. No sé, como sea me quiera llamar, está bien. No tengo ningún inconveniente. Este, Claro, me puede decir Oscar si quiere, está bien. sí, don Oscar, fíjese que yo pienso que el moderador merece respeto, el anfitrión. Pero Claro, así como este señor que viene a decir, no, era mentira. No, pues esto no es serio. claro. Yo hubiera hecho lo mismo, yo también lo bajo, yo no hablo con él. No se puede. Yo lo tomo en serio. Claro. No, estoy de acuerdo contigo ahí. Personas así que no tienen respeto y seriedad, pues no tiene caso perder el tiempo con ellos. No. ¿Cuál es su aporte? Bueno, estoy leyendo ahí un poquito lo que tienes ahí como que dice que sube y para educarnos, ¿no? Eh, pues no sé, me gustaría aprender un poco, que me educaras un poquito. Yo soy protestante Bueno, y aprender ahí un poquito a ver qué puedo eh, aprender de ti, en qué me puedes educar adelante. bueno, ¿sabe usted que la Iglesia Católica es la iglesia primitiva? Si eres más preciso, ¿la Iglesia Católica Apostólica Romana o la solo católica? El catolicismo era uno hasta 1054. No, estoy de acuerdo. Si te refieres Entonces, en ese sentido de la catolicidad de la Iglesia, estoy de acuerdo contigo, era solo una, sin problema. Pero por eso en estos tiempos, 2026, 2026, perdón, es preciso estar seguro de lo que queremos decir. O sea, si te quieres referir a la Iglesia Católica Romana, o si te quieres referir a la Iglesia en el sentido estricto, la católica, catolicidad universal, precisando, estoy de acuerdo contigo, era una sola, y de hecho siempre ha sido una sola. No, Cristo nomás tiene una sola iglesia, no tiene muchas. y Ahí las podríamos, otras que vienen después de Lutero, bueno, ahí estaríamos hablando ya en instituciones como tal, en lo cual también entraría el catolicismo romano. Creo que tú eres católico romano. También eso entraría dentro de una sede, una institución, igual que todas las iglesias de corte protestante también. falso. Pero, listo, aprendamos, enséñame adelante. ¿Cómo me muestra usted que la Iglesia Católica es igual que una denominación protestante? Bueno, comencemos por el principio, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, es una sola, o ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay una sola iglesia, la de Cristo. No hay Una muchas, no hay sola. dos, no hay tres. No, si Correcto. hoy sí hay muchas. Hoy sí hay muchas. No. Hay muchas instituciones y muchas denominaciones, pero la iglesia de Cristo Es es una una sola. sola. Perfecto. Ahí estamos de O acuerdo, la ¿verdad? Iglesia de Cristo era una sola hasta 1054.
Entonces ahí en 1054 se hicieron dos, la de Se Oriente y Occidente. divide, se divide Oriente y Occidente. Ahora Ok, le voy a hacer una pregunta. Para usted, adelante. la iglesia es un cuerpo vivo que tiene 2000 años o es un concepto abstracto. No, no, es un cuerpo vivo, la iglesia es orgánica, es viva y se constituye de todos los creyentes, obviamente. Tiene Entonces 2000 eso es un años. cuerpo. Tiene 2000 años. Depende de la postura que tengas. Por ejemplo, si yo te diría las posturas dentro de la iglesia protestante, hay una postura que dice que la iglesia siempre ha existido desde la eternidad. Este es un sistema pactual. Ahora, si agarras a alguien que tiene un dispensacionalismo, te diría que tiene 2000 del año 33 hacia acá, obviamente, Eso es pues abstracto. dependiendo. Eso es abstracto. Porque no puede obviar la historia. Claro, No la puede ¿sabes obviar. la teología del pacto la conoces o no? Directamente no, pero Ok, lo que yo sí, entonces, oiga, oiga, preciso. Dale, dale, ¿quién te escucho. empieza con esa teología del pacto? Perdón. ¿Quién empieza con la teología del pacto? Viene de la reforma hacia acá. Entonces, eso nunca fue de la iglesia primitiva. Mm, no lo sé, probablemente tendríamos que ver ahí de dónde trajeron la enseñanza los reformadores, pero a lo que te vengo es a decir, depende a quién le preguntes. Por ejemplo, yo al momento, para mí, hay algunos textos bíblicos que habla que la iglesia estuvo desde la eternidad, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo ahorita, pero da los conceptos que desde antes de la fundación del mundo, ya tenía Dios los escogidos, los elegidos, y bueno, de ahí se viene esta enseñanza. Pero no sé, adelante, me gustaría que me educaras en algo que Sí, consideres que yo sí, necesito sí, saber. escuche esto, escuche esto. Un obispo de Roma tiene, o un obispo, no digamos de Roma, un obispo de la Iglesia Católica de este tiempo tiene la misma autoridad que Santiago, que el apóstol Santiago, ¿sí o no? Son preguntas un poco ambiguas, te voy a decir por qué, porque Santiago, si te refieres al apóstol Santiago o a Santiago, el hermano del Señor, que fue obispo de Jerusalén, que no Eh, es apóstol, sino es quitemos, obispo, pero si te refieres al quitemos, apóstol, como, pongamos bueno, a a un Tomás, apóstol, pongamos a perfecto, Tomás. entonces un apóstol, ¿verdad? Pongamos un apóstol. Sí. Eh, no considero que como creyentes tendrían la misma autoridad, pero no la autoridad apostólica, porque ahí entraríamos en otros conceptos. Creo que el apóstol tiene un ministerio específico dentro de la historia de la iglesia, entonces ¿Por qué no, no? creo que da. ¿Por qué no? Número uno, porque el apóstol fue llamado precisamente directo por Cristo y tiene por ejemplo, trayendo palabras del apóstol Pablo, dice que él como perito arquitecto. Entonces diríamos que la doctrina de los apóstoles y profetas son aquellas que van edificando la iglesia que se les dieron a ellos. Entonces, ningún obispo después de ellos puede decir que él es perito arquitecto y que ellos trajeron una enseñanza como tal para la iglesia, como los apóstoles. Entonces, a nosotros se nos trajo la doctrina por medio de los apóstoles y los profetas, lo cual no se le ha sido dado a nadie más. En ese sentido, creo que ellos tienen un peso específico dentro de la iglesia. Ahora, la autoridad como anciano de la iglesia, creo que es la misma. El apóstol Pedro dice, yo anciano juntamente con ustedes. Él se nombra a sí mismo anciano juntamente con otros hermanos de la iglesia. Ahí en ese sentido sería la misma autoridad, pero hablando ya en el contexto apostólico, claro que no. O sea, cada uno tiene
un don el cual Dios le dio y cada uno va a trabajar, porque yo te preguntaría, un obispo de la Iglesia Católica en este momento nos puede traer una nueva enseñanza, nos puede traer una nueva doctrina como apóstol. No vamos a cambiar de tema. No lo No, vamos a correcto, hacer. correcto. Escuche, Dale, adelante. yo le pregunté si tenía la misma autoridad Tomás que un obispo cualquiera de la Iglesia Católica, porque es la misma iglesia. Entonces, no tiene, según usted, la misma autoridad porque fue llamado por Cristo. Le cambio la pregunta. Matías tenía la misma autoridad que Tomás. No, no la tiene, ni la tuvo, ¿Por qué no? porque estrictamente no fue llamado por Cristo. Él fue un llamado más de los hombres, de los otros apóstoles, de Pedro y los apóstoles, que ellos en su propio deseo hicieron el llamado, pero él no fue llamado directamente por Cristo como los otros 12 y como el apóstol Pablo, que sí se le presentó y lo llamó personalmente. Entonces, estrictamente la palabra apóstol, porque yo creo que tú sí lo sabes, eres una persona bastante bien formada, tú sabes que la palabra apóstol, la primera implicación es llamado personal de Cristo, no es necesariamente discípulo, discípulos No, entramos nosotros, sino no, uno que es llamado en persona por Cristo. no significa eso. Adelante, Es un dime, enviado, no llamado, enviado. eh, Enviado. Por eso dice que hay falsos apóstoles. Ahora, escuche esto. dale, te escucho. Lo que hace los discípulos, los apóstoles, lo que hacen los apóstoles es cubrir un cargo que Jesús deja, tienen la autoridad de cubrirlos y tenía la misma autoridad porque ocupa el obispado que dejó, y lo vamos a leer, que dejó Judas, que dice que otro ocupe su obispado. Entonces, sí tenían la misma autoridad porque ocupa el lugar de uno que eligió Cristo. Y eso lo Pero vamos a ver, ya, ahorita, no, perfecto, en el eso libro lo de los vamos a Hechos, ver en correcto, Hechos 1. la pregunta que te haría es, ¿lo llamó Cristo en persona a él o esas palabras que dijiste, quién las dijo? ¿El apóstol Pedro o Cristo? Esto que usted tiene que entender, que los ministros actúan in persona Christi. Cuando No, usted ahorita vamos a escucha, ese argumento, pero cuando usted, Con no, Matías, tranquilo, ¿eso que no, dijiste lo dijo Cristo o lo dijo el apóstol tranquilo, Pedro? No, tranquilo, no, estoy tranquilo. entonces sea educado, porque yo quiero dar argumentos y usted no me deja. Listo, adelante. Entonces, vamos a ver que dice, o dijo los apóstoles o Cristo. Eso dijo usted. Vamos a ver. Dice, vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 20. Hechos 1, 20. Vamos a ver lo que dice. Entonces, no podemos decir que lo que hace la iglesia no lo hace Cristo. Cuando se trata de sus ministros, aquí dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y que tome otro su obispado, su obispado. Aquí está, tome otro su obispado. Acá está. Dice, porque está escrito en el libro de los Hechos, dice, de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Su obispado, aquí lo dice. Hoy ya lo perdí.
Ahí está. Y tome otro su obispado, obispado. Esta es la del oso. Esta es la Biblia del oso, la de 1569. Entonces, aquí vemos que ese pasa a ser parte de los 12. Pasa a ser parte de los 12 y tenía la misma autoridad, porque usted ve que dice, por ejemplo, allí en Hechos 1:14, en Hechos 2, dice Pedro, con los 11 se pone de pie, con los 11, ahí por el 40, más o menos, 40-41, de Hechos 2. Entonces, vemos que Jesús da su autoridad a los apóstoles. Ellos tienen la capacidad de ir organizando. Por eso usted ve en Tito 1:5 dice, como te dejé en Creta, para que resolvieras lo que había que resolver y que nombraras presbíteros. Entonces, el que es enviado puede enviar. Y así como usted ve que la iglesia elige a uno, a un sucesor, en el siglo I, eso no ha parado. Eso no ha parado. Sigue todavía. Ahora, ¿Me permites o vas a hacer un monólogo? Ahora lo que usted dijo, no, ya vamos a entrar también a lo bueno que es la historia, donde usted me va a mostrar que ustedes tienen esa sucesión también. Ahora, solo voy a dar dos textos bíblicos, y luego sigue usted. Dice allí San Lucas 10:16, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y estamos hablando de una sola iglesia, que no es la que nace con Lutero. Esa es otra, porque esa iglesia viene desde allá. Luego salen chiquitas, que no es la de Cristo. Ahora que se quieran creer el cuento, esa es otra cosa. Ahora vamos a ver para que usted vea que cuando habla la iglesia, habla Cristo por boca de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿Por qué no me pones ver, tiempo igual contigo Segunda para de que Corintios, ya... capítulo 5, versículo, dice 20, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Entonces, podemos ver cómo es el que puede nombrar, es el que ha sido nombrado. Eso usted lo puede ver en Hechos 14:24, cuando dice, por todos los pueblos que iban, los presbíteros iban instituyendo presbíteros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice, no descuides el don de Dios que recibiste por medio de la imposición de manos de los presbíteros. Ahora, termino con esto, el texto quizá más importante para esta parte. San Juan capítulo 4 dice, y Jesús se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no era Jesús, sino sus discípulos. Entonces, lo que el discípulo instituido desde el origen hace, es Cristo mismo que lo hace. Eso no se lo puede atribuir. No se lo puede atribuir. Le escucho. Muy bien, vamos a quedarnos con el tema para no irnos divagando para allá y para acá. Bueno, vamos a quedarnos con Matías. La pregunta que yo te hice, de acuerdo al texto, ¿lo llamó Cristo o lo llamaron los apóstoles? Adelante, solo con eso dime, y ahorita sigo. Nomás quiero asegurarme, de acuerdo a lo que leíste del texto, ¿lo llamó Cristo o lo llamaron los otros apóstoles? Los ministros delegados por Cristo. Gracias, los otros apóstoles, gracias. No necesitas decir ministros, no, nomás los apóstoles es suficiente. El texto dice eso, no lo estoy poniendo ni quitando. Segundo, a todos los otros apóstoles
a los 12 primeros, incluyendo Judas y al apóstol Pablo, ¿los llamó Cristo o los llamó la iglesia? Adelante. Perdón, le escucho. A ver, a los otros 12 apóstoles, incluyendo Judas y al apóstol Pablo, ¿los llamó Cristo o los llamó la iglesia como apóstoles? Te escucho. Lo llamó Cristo en persona. Gracias. Ahora, aquellos que tú dices que la iglesia puede poner, los que tienes ahorita, ¿son apóstoles o son obispos? Son obispos. Ok, entonces demuéstrame la mentada sucesión apostólica que me estás reclamando, porque si es sucesión apostólica, deben de suceder apóstoles. Entonces, demuéstramelo que los que tienes ahorita son apóstoles. Dale, enséñame, porque esa palabra... Tranquilo. Adelante, te escucho, dale, te escucho. Y no hagas un monólogo ni... Tome agüita, tranquilo. Tranquilo, aquí se le va a educar. Se le va a educar. Aquí se le va a educar. Adelante, te escucho. Vamos a ver, hermanos. Primero, el Señor quiere destruir esa sucesión apostólica. Se lo voy a mostrar. Vamos a mostrarle un documento del siglo I. Vamos a mostrarle un documento, cosa que él no puede porque no existía su denominación. Vamos a ver lo que dijo San Clemente Romano. Vamos a ver. San Clemente Romano, aquí habla, aquí se puede ver cómo empieza la sucesión. Empieza la sucesión, lo menciona San Clemente, que había la costumbre, aquí está, y se retoma San Clemente Romano, el tercero en la lista de la sucesión, dice, ¿qué tiene de extraño que aquellos a quienes se les confió esta obra, es decir, los apóstoles, establecieron obispos y diáconos? Filipenses 1:1, establecieron obispos y diáconos. El bienaventurado Moisés, siervo fiel en todo referente a su casa, consignó en los libros sagrados todo cuanto le era ordenado. Pues bien, cuando estalló la envidia acerca del sacerdocio y disputaban las tribus acerca del cual de ellas tenía que engalanarse, con este nombre glorioso mandó a los 12 cabezas de tribu que le trajesen senda vara. Y continúa. Vamos a ver. Y dice, en Israel, y el nombre del único y verdadero Señor fuese glorificado, y también nuestros apóstoles tuvieron conocimiento, siglo I, tuvieron conocimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo de que había disputas sobre este nombre y dignidad del episcopado. Y por eso, con perfecto conocimiento de lo que iba a suceder, establecieron a los hombres que hemos dicho y demás proveyeron que cuando estos murieran, les sucedieran en el ministerio otros hombres aprobados. Estamos hablando del año 90. Entonces, aquí podemos ver cómo a un apóstol le sucede a un obispo. Nosotros podemos ver, le vamos a dar historia y le vamos a dar Biblia. Vamos a ir a Filipenses 1:1. Dice Filipenses 1:1. Carta de Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos que en Cristo Jesús son santos. Vamos a ir más adelante, vamos a ir allí a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice, cuídense de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán en el rebaño. Entonces, aquí vamos a ver cómo desde el siglo I ya se viene dando esa sucesión. Le voy a mostrar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? No, ahorita no. Es que andas como canguro de texto a texto. Déjame te abordo una pregunta. No, mi amiguito, usted a mí no me va a cortar. Yo los conozco a ustedes. Ahora solo al texto que notaste. Déjame te hago una pregunta. Al texto que acabas de leer. Usted está siendo educado. Vamos a Listo, leer adelante, te espero. Este libro, Nuevo Diccionario Certeza, página 813. Vamos a ver, luego nos vamos a la 1041.
Vamos a ver, y estamos en la sucesión. Entonces, eso quiero que usted me muestre sus sucesores desde el siglo primero de su denominación. Reciente, por cierto. Listo, perfecto. Te puedo abordar una pregunta ahorita en lo que encuentras ese. Mira, ahorita acabas de leer el libro de los Hechos. Es una conversación, ¿no? En lo que encuentras el texto, fíjate bien, en el libro de los Hechos que acabas de leer, ahí dice que quién puso a los obispos, perdón, ¿lo puedes leer otra vez? ¿Quién puso a los obispos? ¿La iglesia o quién? Dice, Adelante. vamos a leer, dice, hablando de Lino, dice, cristiano romano, que se lo voy a mostrar. Este libro es un libro protestante. Yo no le estoy hablando por mi cuenta. Acá está. Dice, Lino, ciudadano romano que saluda a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 21, dice, las listas de sucesión contienen un Lino, identificado por Ireneo, Adversus Herejes 332, y autores posteriores, como el amigo de Timoteo, como primer obispo de Roma después de los apóstoles. Entonces, este es un libro protestante. Vámonos a la 1041. Vamos a ver página 1041. Vamos a encontrarlo por acá. Entonces, me vas a dormir. No se trata aquí. Adelante, espero. Dice, espero. Hablando de San Clemente Romano, sin duda se trata de la persona que aparece en tercer lugar en las listas romanas de la sucesión episcopal. Esto no lo digo yo, esto lo dice el diccionario protestante Certeza. Entonces, yo lo puedo mostrar y le voy a mostrar otro documento, del siglo II. Le voy a mostrar otro documento del siglo II. Entonces, esto es historia. No me puede decir usted que esto es falso. Bueno, sí lo puede decir, pero lo tiene que demostrar. Dice San Irineo de León, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, hablando de los que han sido fundadas por los apóstoles, los que fueron a diferentes localidades. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Dice, llega hasta nosotros en la predicación de la fe hasta los hombres, a través de la sucesión de los obispos. Así confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos. En efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente esto es imbatible. Esto usted no lo puede refutar. Le escucho. Ahorita vamos a ver si es cierto lo que dices. Bueno, mira, como dices tantos tópicos, es bastante difícil quedarnos con uno, pero vamos. Leíste el libro de los Hechos donde dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí te contrarrecapacateas tú solito de que la iglesia es la que escoge, sino que es el Espíritu de Dios. Y obviamente usa ministros para poder afirmar otros ministros, pero es el Espíritu de Dios el que escoge a los ministros, número uno. Segundo, vamos a ver si es cierto que tú sigues la famosísima sucesión apostólica tal y como está en la Escritura. Vamos a 1 Timoteo 3, capítulo 1 al 7. Vamos a ver los requisitos de un obispo de acuerdo al apóstol Pablo, a la Escritura, y vamos a hacer una comparación a los obispos que tienes ahorita. ¿Te parece bien? A ver si ustedes mantienen la tradición apostólica que está en las Escrituras. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Vamos a leerlo y ¿te parece si los ponemos a la par de tus obispos? Adelante, no necesito hablar tanto ni andar brincando por aquí para allá como canguro, sino que mantengámonos por ahí. Adelante. Puedes sacar la Biblia y leer 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y hagamos un listado a ver si tus obispos cumplen con estos requisitos aquí impuestos. Adelante, te escucho.
Sí, 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 claro que sí, lo vamos a leer. Permítame, lo vamos a leer. Es que aquí tengo muchos libros. Es que necesito enseñarle. Nada más primero de Timoteo, no necesito todos los libros, nomás primero de Sí, Timoteo del 1 al 7, 3 del 1 al 7, adelante. sí, pero yo soy serio. Y así me tiene que dar usted muestras de la sucesión de su denominación. Bueno, nosotros no la tomamos como ustedes, la sucesión apostólica viene de otras formas y es la veracidad al Evangelio, la veracidad a la palabra, el sello del Espíritu Santo sobre la vida del creyente y yo te puedo traer textos sobre eso, pero No existe adelante, eso. espero la lectura de 1 Timoteo 3 del 1 al 7, adelante. Eso para usted es un cuento suyo. Perfecto, ahorita debatimos eso. 1 Timoteo 3 del Es 1 al un 7, cuento vamos suyo. a hacerle a ver si tus obispos son igual a lo que dice ahí, adelante. Vámonos. Vamos a ver lo que dice. Eh, 1 Timoteo 3. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver. Ustedes tienen obispo. En mi iglesia no hay obispos, en mi iglesia hay ancianos, hay pastores. Adelante. Recientes. Y no importa que sean de ayer o de antier, pero No, son mis recientes. pastores, permítame, Porque no están. mis pastores y mis ancianos sí cumplen 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Vamos a ver si los tuyos que vienen desde hace 2000 años cumplen eso. Adelante. Vamos a ver. Dice, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, aquí sí dice esta, voy a buscar otra versión. Esta es la Dios habla hoy. Vamos a ver, hermanos, que el Señor por esto dice que es la iglesia primitiva, sin tener documentación ni nada, hermanos. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y le vamos a demostrar a qué se refería la palabra de Dios en ese caso. Para ello lo vamos a hacer con la Biblia Reina Valera de Patrística, protestante, por supuesto. Dice Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, segunda Timoteo, primera de Timoteo, vamos a ver. Dice, Pablo Silván, segunda a los tesalonicenses. Acá está. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío, en la fe. 3 es el 3. Capítulo 3 del 1 al 7. Es cierta esta afirmación. Si alguno espera el cargo de obispo, desea una hermosa obra. Es pues bien necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumiso a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, que no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Le escucho. Perfecto. ¿Tus obispos cumplen con estos requisitos? Primero, continúo. Los obispos, este requisito, ¿sabe usted cuál es el requisito y por qué se dijo? Para los obispos, ahí dice el texto. ¿Por qué? ¿Cómo Que que fuera, por qué? que, que, No te entiendo tu pregunta. O sea, ahí que es fuera el requisito casado, que para un fuera obispo de la casado iglesia. una sola vez. ¿Por Ok, qué se dijo eso? perfecto. ¿Por qué se dijo eso?
Ok, abórdame el tema, o sea, ¿cómo que por qué se dijo eso? Ahí dicen los requisitos, Este, que sea marido de una sola mujer, que sea casado, ok, que sea casado, marido de una mujer. ¿Quieres que te dé yo la interpretación de por qué ¿por dice qué por una sola mujer? Ok, perfecto, te la por qué doy. se dice Está eso? hablando de la monogamía, que no tenga 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, que sea monógamo. Por eso, adelante, dime, Porque, tus obispos, no evadas con otra pregunta. ¿Tus obispos cumplen con eso? ¿por qué se dice eso? Ya te dije, por la monogamia, dale. ¿Tus obispos No, no es por son la casados? monogamia. ¿Qué es Ok, monogamia? ¿Qué es monogamia? casado con una sola mujer. Por la monogamia dice que sea eso. Casado con una sola mujer. ¿Para ti qué es casado con una sola mujer? Dice por la monogamia. No evadas con otras preguntas, con otras No, mi palabras. amigo, Ahí no. dice casado con una sola mujer. ¿Sí o no dice eso? ¿Por ¿Tus qué, obispos son casados? por Adelante. qué lo dice? No evadas. Bueno, tú dime ¿Por, por qué lo dice, pero por qué lo adelante, tú dice? dime. ¿Sabe usted por qué lo dice? Edúcame, no sé, dime, edúcame. Bien, yo se lo leo, aquí está, y se lo voy a mostrar. Se lo Listo, te voy a escucho. mostrar, dice capítulo 3. Biblia Reina Valera de Patrística. Esta es de la CLIE, Reina Valera de Patrística, esta Biblia protestante. Dice, No le des tanta vuelta, aborda el texto. tranquilo, tranquilo, dice, que palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí vamos. Aquí nos tira un comentario, vamos a ver, un comentario y acá nos va a dar el por qué. Vamos a ver, aquí dice numeral del 29 en adelante, vamos a ver. Dice, aquí está. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien desea ser obispo, no le culpo porque es una obra de protección. Ese deseo no debe ser, dice, por ambición o en busca de autoridad, sino más bien el deseo de proteger a la iglesia. En tal caso, no le culpo, pues lo que desea es una buena obra. San Juan Crisóstomo, en la epístola a Timoteo, dice, tanto Crisóstomo como otros de los más distinguidos obispos de su tiempo fueron obligados a aceptar el cargo, Dice, y aquí continuamos, dice, ¿quiere ser obispo? Quiero ser obispo. Oh, si yo fuera obispo, dice alguien, ojalá lo fuera. Busca el nombre o la realidad. Que el obispo sea irreprensible, solamente eso le interesa al apóstol, dice. Dice, permítame, acá está. 31, marido de una sola mujer, y se lo voy a enseñar, la Reina Valera, y se lo voy a enseñar. Yo lo creo, dale, no me lo enseñes, dale, No, sigue elaborando. claro, Yo claro, lo creo, claro, lo creo. claro. No, Adelante. no, 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 no. Eso dice, yo lo Dice, creo, yo ya lo he aquí leído dice, también. marido de una sola mujer, no establece esto como una regla, como si fuera necesario tener esposa, sino más bien prohibir tener más de una. Crisóstomo dice in epístola al Timoteum, dice, en tiempos antiguos, todos los judíos como los griegos vivían legalmente con 2 o 3 o más mujeres. Entonces, por eso está diciendo, no lo digo yo, por eso está diciendo de que fuera casado una sola vez, no como una obligación que sea casado, porque si no, el obispo era el máximo líder. Entonces, si San Pablo fue máximo líder, San Pablo fue casado, San Pablo fue casado, los apóstoles, todos fueron casados, fue casado, además de que menciona a Felipe, San Pedro, claro que sí tuvo mujer. Entonces, aquí está diciendo, y lo vuelvo a leer, marido de una sola mujer, no establece esto como una regla, como si fuera necesario tener esposa. Juan Bautista,
no tenía No. esposa. Fue lo Jesús mismo que yo te dije en la tampoco, explicación de la monogamia versus la poligamia. porque Básicamente usted eso fue lo dijo, que yo te dije, pero tú porque tuviste que irte a un comentario de Crisóstomo para decirte lo mismo que yo te dije. Está bien, no hay no, problema, ahí estamos no, bien. Dale. es que usted me La dijo, pregunta es, ¿tus es que obispos usted, señor, se casan o no? Adelante. escúcheme, es que usted me dijo monogamia, por eso le dije yo, monogamia. Monogamia. ¿Y qué es Usted monogamia? ¿Me puedes decir qué es monogamia? fue por la poligamia, no por la monogamia. Monogamia es lo opuesto a poligamia, o sea, monogamia Por casado con una sola eso, mujer versus poligamia para que no tengan muchas mujeres. el Eso te lo problema es la dije. monogamia o la poligamia. No, no, no. El ¿Cuál es el problema problema? es, permíteme, el problema era la poligamia, entonces Eso. se le pedía, Y permíteme, se usted le dijo la pedía al obispo. monogamia. Ay, ay, ay. Si te fijas Usted dijo monogamia. cómo quieres evadir el No, mi asunto. No te voy a amiguito, dejar ir de aquí, no. permíteme. Quiero que me digas por qué tus obispos no se casan. Adelante. Quiero que me digas por qué tus obispos no siguen la regla de primera de Timoteo 3 del 1 al 7. ¿Por qué no tienen mujer? ¿Por qué no tienen hijos en sujeción? Quiero que me digas por qué. Porque tú asumes algo que no estás cumpliendo, ¿ok? Y aquí estamos hablando de tradición apostólica de acuerdo a Primera de Timoteo. Ahí está. Dime por qué tus Primero, obispos no tienen mujer. primero, Adelante. primero, escúcheme y aprenda. Escúcheme y aprenda. Esto no hace que su denominación sea iglesia fundada por Jesús. No lo hace, claro que no. Perfecto, ese es otro debate. Pero ahorita Déjeme, dime no, no, por qué no, no, tus no. obispos no Estoy se casan. hablando, Adelante, ese es señor, otro debate. Ahorita abordamos señor. eso. No, Dime por qué estoy tus hablando. obispos no cumplen esta regla. Adelante. Ya voy, estoy hablando. Ya voy. Entonces, recalco, el hecho de que no se casen no quiere decir que la denominación reciente de él sea la que fundó Jesús. Eso quiero dejar claro. Ahora, claro que sí, dice la Biblia, que el esté casado no busque separarse. El que está soltero, que no busque casarse, que cada cual permanezca de acuerdo a cómo el estado en el que Dios le llamó. Ahora, bueno, la Iglesia Católica Mira, tiene. quiero que me Déjeme hablar, resuelvas por eso. favor. Señor, déjeme No, es que te hablar. vas para un lado y para otro. No, señor, pero no Resuelve. le quiero apagar el micrófono. Déjeme hablar. Entonces, la iglesia tiene ritos. En el rito latino no se casan, pero en los demás ritos sí se casan, porque es una disciplina, es una disciplina. Ahora les voy a leer lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice San Mateo 19. Vamos a ir a lo que dice San Mateo 19. San Mateo capítulo 19. Vamos a ver, dice aquí por el 19. Ya está. Dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio, dice. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, mejor no casarse. Porque yo voy a decir, si así es la cosa, mejor no me caso. Puedo decir así si no estoy casado. Entonces él les dijo, no todos son capaces de comprender esto, sino aquellos a quienes les ha sido dado ese don. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos
por causa del reino de Dios. Pácata. ¿Por qué no se casan? Por causa del reino de Dios. San Mateo 19, 12. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Ahora, ya le dije quienes no eran casados y ellos se quedan así por causa del reino de Dios. Ahora vámonos a lo que dice Primera de Corintios capítulo 7. Yo los admiro porque no cualquiera puede hacer eso. Yo los admiro, no cualquiera puede hacer eso. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a ver. Ese tiene una gran riqueza, esa carta. Entonces, aquí continúa pues el compartir aquí con el hermanito. Dice, vamos a ver, Primera de Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, 1, bien le está al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero dice, bien le conviene al hombre no tocar mujer, dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad de su cuerpo. Bueno, dice, vamos a ver, dice el 7. Más bien dice, quisiera más bien que todos los hombres estuviesen como yo, como célibe o eunuco. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Para él le parece mal que busque el reino de Dios sin casarse. Dice, tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro. Para él tiene que ser solamente de un modo. Para el señor Oscar. Para la Biblia no. Para el señor Oscar sí. Quisiera más bien que todos los hombres estuviesen como yo. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que les iría bien el quedarse como yo. Para él no, se tienen que casar y punto. Porque si no, no. Eso es lo que dice don Oscar. Pero si tienen don de continencia, si no tienen don de continencia, que se casen. Pues mejor casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, dice. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver el 20. Dice, porque en cuanto a las vírgenes no tengo precepto del Señor, mas doy mi parecer como quien ha de alcanzar misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por una buena causa de algo de agobio inminente, que le irá bien al hombre en quedarse como está. Dice el señor Oscar de que no. Estás unido a una mujer, no procures liberarte. Estás libre de mujer, no te cases. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, dice. No se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicciones. El casado pasa aflicciones. Y yo se las quiero evitar. Para esto les digo, hermanos, que el tiempo es limitado. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Dice, deseo pues que estéis sin congoja. El soltero se le preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Así es que aquí está clarísimo. Así es que después que usted ha escuchado todo este texto, no sé cuál sea su pensamiento. Sigo esperando porque tus obispos no cumplen 1 Timoteo 3, del 1 al 7, porque me trajiste, fíjate bien, me acabas de traer 1 Corintios 7.
Ahorita, si tengo chancita porque ya llegué a la casa, me voy a sentar contigo para hacer un exégesis de 1 Corintios 7, pero te voy a hacer una preguntita. ¿A quién se está refiriendo? Es una pregunta bastante simple. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 y a quién le está hablando el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 del 1 al 8? Es una pregunta bastante sencilla. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo en cada una de las respectivas porciones que leíste? Correcto, Adelante, correcto. escucho adelante. Le está hablando, primero, hablemos de San Mateo, que dice que hay unos se No te quedan pregunté de San como Mateo, te pregunté eunuco, 1 como no sea Corintios y deshonesto. Yo le Timoteo. voy a responder, pero no sea Listo. deshonesto, Mi porque ahí pregunta está, es ahí. señor, Adelante. señor, no sea deshonesto, porque yo le he dado textos bíblicos, no me contestaste. Ahí dice que unos se hacen eunucos por ¿Cuál fue amor la al pregunta? reino de Dios. Vamos a ver quién es el Entonces, deshonesto. mi Yo te amigo, pregunté, ya le fíjate voy bien, a, ya le voy a permíteme, no, responder. no, está bien. No, Mira, no, tú no, hablas no, no, como no, 5 minutos y yo solamente 1 minuto. Permíteme, nomás te hago una porque no pregunta. tienen nada. Permíteme, déjame, te hago esta pregunta. O sea, vamos a ver, tú me acusas de deshonesto. Yo te hago una pregunta. Es Te hago una pregunta deshonesto. permíteme, te hago una pregunta de 1 Corintios capítulo 7 y de Timoteo. Y tú te vas a los evangelios. ¿Quién es el deshonesto, tú o yo? Usted es Y un yo te estoy deshonesto. abordando. Usted es Listo. un deshonesto. Porque usted Espero tu dijo respuesta. que yo no le Estás, respondí. te estás enojando y estás nervioso porque no No, sabes cómo no, salir de no, ese mi atolladero. amiguito. Me No, querías usted. educar y mira cómo saliste educándome. Pero dale, espero que salgas de este atolladero. Vamos a ver cómo Primero, sales de aquí. Adelante, espero tu respuesta. claro, primero, recapitulando, recapitulando, a usted ya se le mostró que unos le sirven a Dios de una manera o de otra. Hay dos maneras de servirle: el que se quiere casar y el que no. Y el que no y le sirve así. ¿Cuál le sirve mejor? ¿El soltero que busca agradar solamente a Dios, o el casado que busca cómo agradar a su mujer y está dividido? Entonces, lo que les está hablando a los que aspiran un obispado, les está hablando en Primera de Timoteo 3. Entonces, esos que aspiran a un obispado les sirven mejor solteros. ¿Por qué? Porque buscan agradar a Dios. Y ese hace mejor, dice allí Primera de Corintios capítulo 7. Entonces, vemos que el servidor al que le habla en Primera de Corintios es servidor de Dios, que se puede casar y servirle a Dios, o se puede quedar soltero y servirle a Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿quién le sirve mejor? ¿El que se casa o el que se queda soltero? Le escucho. El que se casa de acuerdo a 1 Timoteo 3:1 como obispo, así que ahorita vamos a abordar eso, no te preocupes. ¿Ese le sirve mejor? Permíteme, no, estás en otro contexto, No, obviamente. no, ese Ahorita le vamos a, sirve mejor. permíteme. Mira, ya me diste la palabra, No, ahora no me no, no, interrumpas, ¿ok? no, no, no. Usted está negando la Biblia. Usted está A ver, negando la vamos a Biblia. ver quién la negó, vamos a Porque ver quién la negó. vamos a ver, Vamos a ver y si lo tus voy a obispos que leer, no se casan lo voy a o leer. yo, que sí. Escuche esto, Vamos a escuche ver, no, esto, no, ¿me vas escuche a dejar esto, hablar o no me vas a dejar hablar? escuche Ya esto, hablaste porque como 7 minutos. le hice una pregunta: ¿quién le No te pongas sirve nervioso, mejor? no te preocupes, Dice, estamos platicando aquí nada escuche, más. escuche, dice, deseo, vamos a ver, dice, deseo pues que estén sin congoja, dice, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle, dice, de cómo agradarle, dice, ¿A quién le habla? Antes de que al sigas, ¿a Señor. quién le está hablando? ¿A quién le está Pero el hablando ahí? casado, Contéstame, ¿a quién le está hablando? ¿A obispos o a la congregación? al que le sirve al Señor, No, no, ahí dime en el contexto, ¿le está hablando a los obispos o a la congregación? al que le sirve al Señor. No, esa no es la pregunta. ¿A quién le está hablando 1 Corintios 7? ¿A la congregación o a los Señor, obispos? ¿el obispo le sirve al Señor?
¿Tú sabes de contexto o no sabes de contexto? ¿El obispo le sirve al Señor, sí o no? Sí le sirve, claro que sí, pero en ese Ahí texto, ¿a quién le está está, hablando? ¿A ahí quién le está está. hablando? No, 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 ahí no Se está. puede, Ahí no está el obispo. mi Primera de amigo, Corintios 7. cla- ¿A quién le está hablando? ¿el soltero le sirve al Señor, sí o no? ¿Y ese soltero es Entonces, congregación o es obispo? entonces, Permíteme. en- Contesta. Ese soltero que puede en ser Primera de obispo Corintios, o puede ser no. Ok, o puede ser fíjate bien. miembro. Ok. Entonces, ¿por qué tus obispos no se casan? Esa es mi pregunta para ti. ¿Por qué unos están casados y otros no? Si, Se si lo eso fuera contesto, cierto, se lo eh, contesto, se lo si eso contesto, fuera cierto, dale. se Te lo espero para contesto. que no me interrumpas. Ahorita vamos a ir a Claro, se 1 lo Corintios 7, contesto, dale. se lo contesto. Y ya se lo leí y se lo vuelvo a leer. Se lo vuelvo a leer, San Mateo capítulo 19. ¿Por qué no se casan? Claro que sí. Aquí lo dice y se lo vuelvo a leer, mi amiguito. San Mateo capítulo 19 dice, Dice, le dijeron sus discípulos, si esa es la condición del hombre, con la mujer no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de comprender esta doctrina, sino aquellos a quienes ha sido dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de Dios. Por eso no se casan, para poderle servir mejor a Dios. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 7, mi amigo. Claro. Entonces, oye, que le Mira, dije, tu hermenéutica es de canguro, aquí y allá no tienes nada de hermenéutica bíblica. Me extraña que creas bastante preparado. Cuando te conviene, por supuesto. Aquí como no te conviene, andas como canguro de aquí para allá y para allá, no puedes sostener lo que estás diciendo. Ahora, te voy a hacer una pregunta ahí de Mateo, ya que estás ahí aferrado con Mateo. refúteme. ¿A qué se refiere en eso? Refútelo. Permíteme, ahí en Mateo que estás diciendo que unos se hicieron eunucos a sí mismos y otros por el reino de Dios. Te voy a hacer una pregunta de acuerdo a la No, historia. Claro, no, no, de refute. acuerdo a la historia Entonces que no sabe de conocemos, Biblia. Usted está aprendiendo permíteme. acá. Refute entonces. Sí, sí, yo aprendo, no hay problema, no tengo un problema en aprender. Mira, Refute. eh, Refute. tus obispos los hicieron eunucos los hombres o ellos se hicieron a sí mismos por el reino de Ellos Dios. por Adelante. causa del reino. Y no se están quemando y por causa de Ellos por, fornicación. se lo vuelvo a leer, se lo No, no, vuelvo a no, no, leer. no, vamos a abordar Hay ahí porque te unos, quieres mantener ahí. señor, Vamos a ver si es cierto no, que hay- se hicieron a sí señor, mismos por el reino de Dios. hay unos que Vamos a se hacen, evidenciar. óigame, Listo, dale, dice la dale. Biblia que eso no todos lo pueden recibir, no todos lo pueden recibir o no todos lo pueden entender. Usted, como está en una denominación pequeña, reciente, está Ajá, luchando contra la Iglesia de Cristo histórica. Su denominación es una pequeña secta claro. y eso le duele. No, 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 en lo mínimo, en lo más mínimo. Ahora, fíjate bien, la pregunta es esta porque, mira, no pudiste salir de 1 Timoteo 3:16. Ahora, vamos a Mateo. Claro que le Tus expliqué. obispos, no respondiste nada. No, mi amigo, Tus obispos, el hecho que usted diga, no respondiste, no significa que no respondí. No sea deshonesto. Que no lo acepte, la Biblia, usted no lo acepte, ese es problema suyo, mi amigo. Ese es problema suyo. Usted tiene que mostrar. Yo ya le mostré sucesión en libros protestantes. Ya se lo mostré, mi amigo. Así es que su deshonestidad lo que hace es mostrar que usted es un rebelde. Enciende el micrófono y le escucho. espero que no me lo apagues, pero bueno, vamos a ver. Sea honesto. Tus obispos, Le escucho. tus obispos y tus sacerdotes, ¿los hicieron eunucos los hombres o ellos se hicieron por causa del reino de Dios? Te Ellos escucho. se hacen. Ellos. Entonces, ¿se queman o no se queman? Porque el que se hace eunuco por causa del reino de Dios tiene el don de continencia y por lo tanto se guarda santo para el Señor sin buscar ninguna clase de inmoralidades sexuales, por no decir otras palabras. Mi pregunta para ti es, por qué dentro de tu iglesia no, si se hubieran hecho por causa del reino de Dios, la evidencia estaría ahí?
Vaya a preguntarles. A cada uno vaya a Ok, preguntarle. perfecto. Listo. No, Porque usted fíjate está cómo quieres, no asumiendo. puedes. Ok, quieres que te traiga No, nombres y todo, pero no quiero que no, me a usted le consta, demuestres. a usted le consta. O sea, que yo miré con mis propios ojos y eso dices tú, ¿verdad? No, si a usted le consta. Ok, esa es la pregunta. Que yo fui testigo ocular, presencial, ¿esa es tu pregunta? Para ti que eres tan interesado en la historia, ¿quieres que te Óigame, traiga Marcial óigame, Marcial? ¿Te porque traigo usted está, nombres? ¿Te traigo nombres? ¿Quieres nombres? ¿Te traigo Marcial Marcial? Ok. mi ¿Quieres más amigo, nombres? mi amigo, usted Ok, me entonces, alegra tanto, no, no, no te alegra nada. Lo que me pasa, alegra. estás tan ¿Sabe qué me atorado en alegra? algo que no Mi puedes tú amigo, mi solucionar. amigo, ¿sabe Dale, lo que dale. me alegra? Me encanta y usted me ha hecho el día. Usted me ha hecho el día porque yo Bueno, sé, porque yo sé que esto le duele, porque usted también de sé que la dolor condenación también de le dolor se tiene. ríe cuando llorar no se puede. Adelante, dale, sigue riendo. Ah, ese es un dicho, ¿Sabe una cosa? Sí, yo lo también he de dolor se escuchado, ríe cuando llorar no se puede. Pero yo lo he bueno, escuchado, sí he escuchado a listo, los borrachos, he escuchado a los borrachos. Entonces, mi amigo, perfecto. óigame, Dale, usted dale. con este punto ha querido mostrar que su iglesia es la iglesia primitiva. No, yo no muestro ni reclamo nada como ustedes. Nosotros reclamamos una sucesión de acuerdo al sello del Espíritu Santo y de acuerdo a Eso no la existe, fidelidad. eso no existe. Los hijos de Dios no tienen el sello del Espíritu Santo, según tú. No existe sucesión del sello del Espíritu Santo, eso no existe, No, no, eso no, es no. falso. Entonces, no dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la Fuimos promesa, ¿no dice sellados, eso? pero eso no es sucesión de iglesia. Eso, ok, listo. Pero La usted, fidelidad a hacía la palabra, conciencia, sé buen ministro de la palabra. usted ya a Ahorita podemos conciencia, leer Timoteo, Tito y todo esto usted, para que veas las calificaciones de un ministro, ¿ok? Y pero las esa, calificaciones que dan de acuerdo a las cartas apostólicas, le todas voy, las calificaciones que dan, no hay una sola que diga sucesión apostólica. Muéstrame un solo cualificativo, un texto bíblico que un verdadero ministro del Evangelio tiene sucesión apostólica. Adelante, escucho que me des un texto, dale, espero que me lo des, para que mi veas que no amigo, tienes base fundamental tú. mi amigo, le voy a decir algo. Esa risa es de que ¿De estás qué? un poquito nervioso, de nervios. No, 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 no. Óigame, le voy a decir algo. ¿Sabe lo Sí, que es adelante. característico de su iglesia? Es la gran comisión. La gran comisión no es para ninguna denominación reciente. San Ok. Mateo 28 no es para denominaciones recientes. San Marcos 16 no es para denominaciones recientes. Ok. Eso es para su única iglesia que Jesús instituyó. Usted no se A lo ver, puede. vamos a ver, Quién lo envió a usted? perfecto. ¿Quién lo Vamos envió? a ver. ¿Quién lo envió a Listo. predicar? ¿Quién? Cristo me envió a predicar, pero bueno, vamos a hacer un ¿Dónde ejemplo. dice eso? Muéstrame el texto donde diga, Oscar, ve a predicar. Ok. Ir por todo el mundo a todas las criaturas, ¿A quién le dijo predicando el eso? evangelio. ¿A quién? Se lo dijo a sus discípulos, claro, A los 11, a los discípulos. Ahora, tú me dices que nada más esos 11 o aquellos que han a los 11. recibido y aceptado. ¿Dónde dice eso? A los discípulos, a sus A discípulos. los 11. ¿Dice ahí que a los 11 o a sus Sí, discípulos? sí, Perfecto. Ahorita vamos a ver si ahí dice que a los 11 o a los discípulos. Si dice discípulos léalo, u 11, pero bueno. léalo. Ahora, fíjate bien, Saque la vamos a ver Biblia y léalo. No, vámonos a la claro. Biblia. Saque la Biblia y Mira, léalo. acabo de llegar a mi casa y ya voy a comer, así que ya desde hace rato te lo había anunciado, ¿ok? Para que no vas a decir que te salí Ah, no, 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 corriendo, porque no hay no te salgo problema. corriendo. No, no hay problema. Claro, desde hace rato te lo dije para que no vayas a estar diciendo No, no, que no, te no se salí preocupe. corriendo. Se lo leo, Ahora, se lo leo. adelante, otro día me voy a subir contigo y abordamos un Claro, solo tema sin claro. problema, ¿ok? Pero Porque, me trae datos históricos, por favor.
Claro, históricos, bíblicos, no importa, no le hace. San, Podemos hacerlo, claro que San sí. Mateo, con esto cerramos. San Mateo Listo. capítulo 28. ¿Cuál quiere que le lea? Ah, la gran comisión, adelante. La Bueno, gran léeme si comisión. quieres. No, espérame, léeme a Marcos 18. Adelante. Marcos San 16, Marcos 18. Sí, 10, Marcos 16, 18. creo que es 18, no estoy seguro. 16, 14, 16, 15, 16, 16, por ahí Vaya, más o vamos a menos. leerle San Marcos capítulo 16, 14. Mejor, me gusta ese, es el número. Listo, dale. Por Le último, escucho. se apareció a los 11 discípulos, Dale. mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su Ahí dureza dice para eso. creer. ¿Cómo? Ahí dice eso el texto que te dije. Sí, Marcos 16. 14. Ok. Por Bueno, último, se apareció a los 11 dale. discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y su dureza para creer los que habían visto el resucitado, y le dijo, vayan por todo el mundo. ¿Lo quiere ver en San Mateo? Vámonos a San Mateo. Aquí vemos que mandó a los 11, a nadie más, a nadie más. Pero entonces cuando murieron los 11 ya no hay más discípulos. Tranquilo, tranquilo. San Mateo 28 quiere del 16. Vamos al 16 para que usted lo vea. Dice... San Mateo 28, 16. 28, 16, aquí está. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea. 28, 16, al monte de Jesús les había dicho. Cuando vieron a Jesús, veamos el 18. Jesús se acercó y les dijo, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Entonces, pero aquí dice por su parte a los 11. Entonces, esto no es para cualquiera, es para los 11. Ahora, ¿qué pasaba? Pasaba de que ellos podían enviar a otros. San Marcos 14, Hechos 14, Primera de Timoteo 4, Hechos 14, 22, 24, Primera de Timoteo capítulo 4 del 2 al 4, Tito 1, 5, ahí podemos ver los envíos. Hechos 13, del 1 al 3, vemos el envío de San Pablo. Ahora, ¿qué pasó en Hechos 15? ¿Cuál fue el problema? Fue que unos fueron enviados que se atribuyeron. Es que a mí me manda la gran comisión. No. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 24. Dice, nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras, y nosotros no los habíamos mandado, pero la gran comisión ya estaba. Ok, La Marcos gran comisión ya 16, estaba. 17, ¿puedes leer? Marcos 16, 17. Adelante. Entonces, 16, entonces, 16. aquí Marcos, y con esto vemos, nos vamos. Dale. entonces, aquí podemos ver, aquí podemos ver que unos fueron de Jerusalén a Antioquía y no tenían envío. Dice, nosotros no los enviamos, lo que significa que se necesitaba un envío, porque ese envío era para ellos exclusivamente. Me dice San Marcos 16, 16. Bien, le voy a leer San Marcos 16, pero del 14 nuevamente. 14 al 18. Dale, 14 al Dice, 18, por perfecto. último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Y pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahí está. Esta señal, bueno, ahí nos despedimos. Luego abordamos este texto para ver las señales de la iglesia y de los creyentes de acuerdo a este texto. Pero otro día lo abordamos porque Primera de Timoteo 3:16, creo que ahí fallaste un poquito y me gustaría que, que me educaras en eso. Cuídate mucho, es un gusto platicar contigo, Permítame, le voy a hacer Martín. una pregunta. Usted puede, usted puede, Házmela ahí, me voy, dale. usted puede predicar sin que lo envíen. Yo puedo predicar sin que me envíen. Es Sí. una pregunta un poquito ambigua.
No, te diré que no puedo predicar sin que me envíen. Puedo hacerlo, pero iría como sin la autoridad, por así decirlo. ¿Y quién lo tiene que enviar? Mi pastor. No, no, a su pastor nadie lo ha enviado. Le voy a Eso leer, dices tú, le voy eso a dices leer. tú, pero no te preocupes. Mira, aquí Solo le dice leo el texto, solo las le señales leo. que seguirán a los Dice, que creen. ¿Y le di- crees a la Biblia o no le crees a la Biblia? dice, Aquí dice las señales que seguirán a dice, los que creen. O escucha dice esto, aquí las señales que seguirán a los que tienen sucesión apostólica. Dime qué dice los el que son texto. enviados pueden predicar, los que no, ¿Dónde no, escuche, dice? escuche. ¿Dónde dice qué? Listo. ¿Dónde dice qué? ¿Dónde dice que estas señales seguirán a los que tienen sucesión apostólica? Escuche esto, escuche esto. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Ajá, Esto es Romanos capítulo 10, 14, 15. Sin haber listo. creído en Él. ¿Y cómo podrán creer Pregúntame si yo creí. si no han Pregúntame oído, si yo creí. si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no han quienes proclamen? ¿Y cómo lo proclamarán si no han sido enviados? Y Si antes no de ser han sido enviados, ¿qué es? enviados. Entonces, Bueno, mira, aquí nos vamos a entonces, atorar un poquito otra vez. un enviado, un enviado tiene que haber sido enviado por otro que ha sido No, enviado. A su comienza desde el pastor principio. nadie lo envió. Comenzamos desde el principio y con esto me despido, A su pastor Martín. nadie le envió. Perfecto, comenzamos desde el principio. Para empezar, necesitas ser un creyente nacido de nuevo y luego de ahí nos vamos En pasando. su Pero iglesia, no te preocupes. en su iglesia. No, en la No, Biblia, si quieres. es que la suya Oh, es mira, nueva. Es que la suya no es la perfecto. de Cristo. Mira, luego abordamos Juan 3:3 para ver si es mi iglesia o si es Cristo el que Y dice que quiero es que necesario usted nacer de nuevo. me Pero refute aquí la nos quedamos. sucesión. Me refute la sucesión. Prepare Listo. todos los libros y todo lo que sea. Yo le Perfecto. espero. Yo Yo le te la espero. refuto, yo te la voy a refutar bien facilito tu famosísima sucesión apostólica. Sí, Pero otro día lo hacemos. claro. Gracias por el Cuídese. tiempo. Cuídese. Igualmente, que estés bien. Cuídese. Bendiciones. Esto va para YouTube. Allí pues vamos a invitarlo porque esto va para YouTube. Vamos a ver aquí al Señor.